Hola, a continuación en este video vamos a hablar de los conceptos de divulgación y duración de los derechos de autor, aplicando la Ley Federal del Derecho de Autor. Iniciando con el artículo número 16 de la divulgación, este nos dice que es el acceso a una obra literaria o artística por cualquier medio público. Es decir, que esta se da a publicar en cualquier plataforma o formato para compartirlo con las demás personas y darse a conocer. En el capítulo número 3, artículo 27, este nos expresa los medios en los cuales podemos difundir esta información, esta publicación, ya sea impreso, fotográfico, plástico, gráfico, audiovisual o electrónico. Un ejemplo es actualmente pues las redes sociales es como el alcance más rápido y más preciso en cuanto a difundir información. La modalidad de transmisión nos decía la literatura que es a través de cable, fibra óptica, microondas, vía satélite o cualquier otro medio de transmisión. Las maneras en que vamos a representar nuestra obra o nuestro artículo o cualquier método de información es la representación, recitación, ejecución pública, exhibición pública y acceso público por telecomunicación, que es la forma como más práctica y que a diario pues vemos información de este tipo. En el artículo número 29 nos habla de la vigencia de los derechos patrimoniales. En esta nos habla sobre la vida del autor y que a partir de su muerte solamente 100 años más. Aquí también el titular del derecho patrimonial, si es distinto al autor y éste muere sin herederos, la facultad de explotar o autorizar cualquier obra corresponderá al autor y a falta de éste corresponderá al Estado por conducto del instituto, quien respetará los derechos adquiridos por terceros con anterioridad. Y bueno, finalmente pasado los términos previstos en las fracciones de este artículo, la obra pasará al dominio público, que es lo que comúnmente conocemos a veces. Pasando al título número 3 de la transmisión de los derechos patrimoniales, capítulo 1, en el artículo número 30 nos explica que el titular de los derechos patrimoniales puede libremente, conforme lo establecido en la ley, transferir sus derechos patrimoniales u otorgar licencias de uso exclusivo o no exclusivo de su obra perteneciente. En el artículo número 31 nos habla de que toda transmisión de derechos patrimoniales deberá prever en favor del autor, con ingresos de la explotación de que se trate o remuneración fija y determinada. Esto quiere decir que económicamente debe haber una compensación. En el artículo número 32, los actos, convenios y contratos por los cuales se transmitan derechos patrimoniales, estos deben inscribirse previamente en el registro público del derecho de autor para que surtan efectos contra terceros. Es un trámite correspondiente y que se tiene que hacer con anticipación. Finalmente, en el artículo número 33, toda transmisión de derechos patrimoniales se considera por el término de 5 años solamente. Es el lapso y la duración que tiene. Y bueno, reafirmando los últimos puntos, como ya habíamos mencionado, para cualquier acto, convenio o contrato acerca de transmitir derechos patrimoniales, este debe inscribirse en el registro público de derecho de autor. Esto con el fin de que surjan efectos contra terceros y así garantizar al autor principal pues que no va a surgir alguna modificación en su obra, que éste va a recibir alguna compensación económica en caso de su explotación y también que se va a respetar ante todo las leyes y el proceso en el que se ha ido firmando y transmitiendo su información y su obra. También garantiza pues que todo esté en cuanto a la ley y también no surjan algunos inconvenientes de acuerdo al registro de derechos de autor. Y bueno, como finalmente sabemos, actualmente la forma de difundir la información, alguna obra o alguna creación es a través de las redes sociales y el internet.
Así como las plataformas digitales podemos tener mayor acceso y disponibilidad.